Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Prepárense porque vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas y que, de repente, han aparecido juntos en un lugar que nadie se esperaba: Lisboa. Así es, estoy hablando de Can Yaman y de Mete Özdemir. Sí, han escuchado bien. Dos de las estrellas más queridas y exitosas de Turquía, acaparando portadas y corazones, y ahora nos sorprenden con una conexión lisboeta que promete ser de película. ¿Qué los ha unido en la capital portuguesa? ¿Será un nuevo proyecto, un encuentro casual o algo más intrigante? Quédense con nosotros porque vamos a desentrañar este misterio paso a paso. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí y les encantan las historias del mundo del entretenimiento, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras primicias. Bueno, vamos a entrar de lleno en lo que ha estado circulando y generando tanto revuelo. Imaginen la escena: la hermosa ciudad de Lisboa con sus calles empedradas, sus tranvías pintorescos y sus vistas al Tajo, se convierte de repente en el escenario de un encuentro inesperado entre Can Yaman y Mete Özdemir. La noticia saltó a través de algunas fotos y vídeos que se filtraron en redes sociales y, claro, la reacción fue inmediata. Un auténtico terremoto de especulaciones. Para quienes no los conozcan tan bien, Can Yaman es conocido por su carisma arrollador, su físico imponente y su éxito rotundo en series como Erkenzikuş o Dolunay. Ha conquistado audiencias a nivel internacional, convirtiéndose en un auténtico ídolo. Sus personajes masculinos suelen ser apasionados, atormentados y con un toque de rebeldía que ha cautivado a millones. Su trayectoria lo ha llevado a ser un rostro reconocido no solo en Turquía, sino también en países de Europa, Latinoamérica y Oriente Medio. Por otro lado, Mete Özdemir, con su talento natural y su dulzura, se ganó el corazón de millones con su papel en Erkenzikuş, junto a Can, interpretando a una joven soñadora y llena de vida. Pero su carrera no se detuvo ahí, ha brillado en otras producciones de gran éxito como Erkenzikuş y Doğduğun Kaderindir, donde demostró su versatilidad y capacidad para abordar personajes más complejos. Es curioso, ¿verdad? Que justo ellos dos, que ya compartieron una química tan palpable en pantalla, que encendió la chispa de la fantasía en miles de seguidores, vuelvan a cruzarse de esta manera, y en un escenario tan evocador como Lisboa. Lo que realmente ha disparado las alarmas y ha encendido las redes sociales es la aparente espontaneidad de este encuentro en Lisboa. No había anuncios previos de proyectos conjuntos en Portugal, ni tampoco de que ambos estuvieran de vacaciones en la misma ciudad al mismo tiempo. La planificación de eventos, rodajes o vacaciones conjuntas suele ser anunciada o filtrada de alguna manera. Pero en este caso, la aparición de estas imágenes fue totalmente sorpresiva. Y ahí es donde entra la parte más jugosa de la historia, la especulación. Se encontraron por casualidad en un café encantador del barrio de Alfama, mientras paseaban sin rumbo fijo. Estaban ambos en el mismo evento, quizás una gala benéfica, una presentación privada de una marca de lujo, o incluso una reunión de amigos en común. Las teorías son muchas y, créanme, todas son fascinantes y alimentan la imaginación de sus seguidores. Algunos medios turcos, ávidos de primicias y siempre atentos a los movimientos de sus estrellas, junto con una legión de fanáticos que siguen cada uno de sus pasos, apuntan firmemente a la posibilidad de que estén trabajando juntos en un nuevo proyecto. Y la verdad, si esto se confirmara, sería una noticia bomba, un verdadero bombazo para la industria del entretenimiento. Imaginen a Can Yaman y Mete Özdemir compartiendo escenas de nuevo, pero quizás en un contexto diferente, en una historia completamente nueva. Lisboa, con su encanto histórico, su arquitectura deslumbrante, sus colinas que ofrecen vistas panorámicas impresionantes y su ambiente romántico, podría ser el escenario perfecto para una nueva trama apasionante. Podríamos estar hablando de una película, una miniserie coproducida entre Turquía y Portugal, o incluso un anuncio importante para una marca global que busca el poder de atracción de estas dos figuras. La industria del entretenimiento turco tiene una gran proyección internacional y las colaboraciones transnacionales son cada vez más comunes, lo que hace que esta posibilidad sea muy plausible. Sin embargo, no podemos descartar la opción de un encuentro puramente personal, un momento de disfrute y reencuentro entre dos personas que comparten una experiencia profesional muy significativa. Ambos son figuras públicas exitosos y con agendas apretadas, pero es natural que tengan amigos y contactos en diferentes partes del mundo.
Quizás ambos fueron invitados a un evento privado en la ciudad, como una boda o una celebración especial de algún amigo en común, o simplemente, en un giro del destino, decidieron disfrutar de unos días de descanso en la misma ciudad, sin haberlo planeado. A veces la vida nos sorprende con estas coincidencias, ¿no creen? Y si fue así, qué mejor que coincidir con alguien con quien compartes una historia tan exitosa y querida. La conexión que crearon en Erkenciskus fue tan fuerte, tan auténtica, que los fans siempre sueñan con verlos juntos de nuevo, ya sea en pantalla o en la vida real. Lo que sí es innegable es la repercusión que ha tenido esta noticia. Las redes sociales se han inundado de comentarios, debates apasionados y, por supuesto, muchísimas fotos y vídeos compartidos por los fans que especulan sobre su paradero exacto, el motivo de su encuentro y hasta la vestimenta que llevaban. Se han compartido imágenes de ellos en lugares emblemáticos de Lisboa, como la majestuosa Torre de Belém, el imponente Puente 25 de Abril, el histórico barrio de Alfama con sus fados, o simplemente paseando por las calles adoquinadas, disfrutando de la arquitectura y el ambiente de la ciudad. Cada fotografía, cada historia efímera, por pequeña que sea, se ha convertido en una pieza clave para intentar armar el rompecabezas de este misterio lisboeta. Los detectives de redes sociales están trabajando a toda máquina. Y es precisamente esta aura de misterio, esta falta de confirmación oficial, lo que hace que la noticia sea tan cautivadora y genere tanta expectación. Can Yaman y Demet Özdemir son dos artistas con carreras brillantes, un talento indiscutible y un gran magnetismo que trasciende las pantallas. Verlos juntos, incluso si es solo un vistazo fugaz a través de una foto borrosa o un vídeo de baja calidad, genera una expectación tremenda. Es como si la propia ciudad de Lisboa se hubiera convertido en un plató de cine improvisado, lleno de suspense, romanticismo y la promesa de algo grande. La energía que desprenden individualmente se multiplica cuando se les imagina juntos, y ese es el poder de su conexión, tanto profesional como personal. Hay que recordar que ambos han estado trabajando arduamente en proyectos individuales que han consolidado aún más sus carreras. Can Yaman, por ejemplo, ha estado muy activo en Italia, participando en producciones televisivas de gran éxito como Viola come il mare y ganando aún más popularidad en Europa, consolidándose como un actor con proyección internacional más allá de las telenovelas turcas. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado su exitosa trayectoria en Turquía, protagonizando series que han sido un éxito de audiencia y crítica, y consolidándose como una de las actrices más solicitadas y con mayor potencial de su generación. Por eso, su supuesto encuentro en Lisboa cobra aún más relevancia. ¿Se trata de una pausa necesaria en sus intensas agendas para un evento especial, o realmente es el inicio de algo nuevo que cambiará el panorama del entretenimiento? Los detalles que se han filtrado, aunque escasos, son suficientes para alimentar la imaginación y dar rienda suelta a las teorías. Algunos rumores hablan de una posible cena romántica juntos en un restaurante con vistas panorámicas de la ciudad al atardecer, o de un paseo nocturno por las calles históricas iluminadas, disfrutando de la magia de Lisboa. Cada fragmento de información, cada comentario de un testigo anónimo, se analiza con lupa por parte de sus seguidores más fieles, que esperan ansiosamente una confirmación oficial de lo que está sucediendo, o al menos, una pista que les permita desentrañar este enigma. Y mientras esperamos esa confirmación, ¿qué podemos imaginar? Si fuera un proyecto, ¿de qué tipo sería? Una comedia romántica ligera y divertida, donde revivan la chispa de Erkenciskus, pero con una nueva historia, un drama intenso y apasionado, explorando la complejidad de las relaciones humanas, un thriller intrigante, donde sus personajes se vean envueltos en una trama de suspense. El potencial es infinito, y la química que demostraron juntos hace que cualquier género sea plausible y emocionante. O quizás, como mencionábamos, sea un evento de una marca importante que los ha unido como embajadores o para una campaña publicitaria de gran envergadura. El mundo del marketing de celebridades es muy activo y a menudo junta a figuras populares con gran poder de atracción para generar un impacto mediático significativo y conectar con un público amplio. Lo fascinante de todo esto es la forma en que la noticia ha trascendido las froncones geográficas y culturales. Lo que empezó como un rumor o un avistamiento casual en las redes sociales turcas, ha llegado a los medios de comunicación de medio mundo, demostrando el alcance global y el poder de atracción de estas dos estrellas. Y no es para menos porque la combinación de Can Yaman y Demet Özdemir es, sin duda, una fórmula ganadora que genera interés y expectación a partes iguales. Su popularidad es un activo invaluable para cualquier proyecto o evento. Analicemos un poco más el contexto de Lisboa.
Es una ciudad cosmopolita, un destino turístico muy popular a nivel mundial, y cada vez más elegido como localización para producciones audiovisuales internacionales debido a su belleza arquitectónica, su luz única y su ambiente bohemio y vibrante. Su infraestructura turística y la receptividad de sus habitantes la convierten en un lugar ideal para filmaciones, eventos y encuentros de celebridades. Por lo tanto, la elección de Lisboa como posible punto de encuentro, ya sea por motivos profesionales o personales, no es una casualidad y tiene todo el sentido en el contexto actual. Lo que sí debemos recalcar y tener muy presente es que hasta el momento, no hay una declaración oficial por parte de Can Yaman ni de Demet Özdemir, ni de sus representantes o agencias, que confirme o desmienta las especulaciones. Y eso, queridos amigos, es lo que mantiene viva la intriga y nos permite seguir teorizando, debatiendo y disfrutando de este misterio. En este mundo del espectáculo, a veces, el misterio es parte del encanto, ¿verdad? Es la chispa que enciende la conversación y mantiene al público enganchado. Los fans, por su parte, están divididos entre la esperanza de un nuevo proyecto que los reúna en pantalla y la alegría de verlos simplemente disfrutando de un momento juntos, compartiendo una experiencia en una ciudad tan hermosa. Lo importante es que ambos siguen siendo dos figuras muy queridas y respetadas, y cualquier noticia relacionada con ellos genera un gran interés y moviliza a sus seguidores. La sorprendente invitación que nadie esperaba ha cumplido su propósito con creces, nos ha dejado a todos hablando, especulando y soñando. Así que para recapitular, tenemos a Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que suenan a éxito, a talento y a carisma, y que han sido vistos juntos en la encantadora ciudad de Lisboa. Las razones son inciertas, las especulaciones son infinitas y la expectación es máxima. Podría ser el inicio de un nuevo proyecto cinematográfico o televisivo que paralizará al mundo, una colaboración publicitaria de gran envergadura que marcará tendencia, o simplemente un encuentro casual y ameno entre dos colegas y amigos que decidieron disfrutar de la bella capital portuguesa en un momento de descanso. Lo que sí sabemos con certeza es que esta noticia ha puesto a todos a soñar, a imaginar las infinitas posibilidades y a mantener la esperanza viva. Ha sido un placer desgranar esta curiosa y emocionante noticia con todos ustedes. La verdad es que este tipo de historias, llenas de misterio, de potencial y de la magia de nuestros artistas favoritos, son las que hacen que nuestro trabajo sea tan apasionante. Siempre hay algo nuevo que descubrir, algo nuevo que analizar y algo nuevo que compartir con nuestra comunidad. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Can y Demet están trabajando juntos en algo nuevo y que este encuentro en Lisboa es el preludio de un gran proyecto? ¿O prefieren pensar que fue un encuentro fortuito, una coincidencia feliz entre dos personas que se aprecian? Déjenme sus teorías, sus opiniones más apasionadas y sus predicciones en los comentarios de abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus perspectivas. Y si disfrutaron de este vídeo y les mantuvo al borde del asiento con esta historia tan intrigante, no olviden darle un buen me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes y a mantener este canal vibrante. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les interese el mundo del espectáculo, así llegaremos a más personas y podremos compartir esta pasión juntos. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que se enteren de todas nuestras próximas novedades al instante y no se pierdan ninguna de nuestras primicias. Nos vemos en el próximo vídeo, queridos amigos. Hasta pronto y que la intriga los acompañe.